Hola, buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar nuevamente ahí con nosotros. Gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de que en esta noche juntos bendigamos el nombre del Señor y dediquemos a pasar tiempo con Dios. Recuerde usted que este es un principio de la vida espiritual. Sí o sí necesitamos pasar tiempo con Dios. Así que le invito allí en su casa y gracias por darnos la oportunidad de llegar allí a sus casas, a sus hogares. Le invito a que allí podamos reunirnos para que juntos invoquemos el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bienvenidos. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sana al Rey. Montes caerán Y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas. me das, Señor. Y así es, incomparables son sus promesas. Gracias por unirse a nosotros en esta noche, para tener un tiempo con Dios y exponernos a la exposición de su palabra. Quiero pedirles por favor nos ayude a dar allí compartir en vivo para que más personas sean bendecidas a través de la enseñanza de la palabra del Señor. La enseñanza de esta noche la he titulado Un mal para un bien tan grande. Un mal para un bien tan grande. Y quiero hablarles de aquel tiempo que pasó el apóstol Pablo en un confinamiento, ¿sí? Tal vez muy parecido, aunque la verdad no tanto, porque él estuvo en una cárcel, prisionero por causa de Cristo, pero estuvo en un confinamiento, así como en este momento no solamente Colombia, sino muchas naciones de la tierra lo están a causa de un virus invisible, pero tan mortal, tan peligroso. Y quiero que en esta noche vayamos a las Escrituras. Y dice allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y es una declaración poderosa. Es una declaración maravillosa que hace el apóstol Pablo en medio de una situación no tan buena, en medio de una situación adversa. Y él declara lo siguiente: que de un mal se puede extraer un bien muy grande. Sí, Señor, de un mal como eran sus prisiones, como eran sus cadenas, como era ese confinamiento, se pudo extraer un bien tan grande. ¿Cuál era ese bien? La extensión del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor. Y quiero que medite en esta noche, amado hermano, porque de este mal, de este confinamiento, de este aislamiento, de esta pandemia, de esta cuarentena que se ha alargado, en el caso de Chiquinquirá, que estamos con toque de queda, déjenme decirles que podemos extraer
algo muy grande, y es lo que en esta noche la palabra del Señor nos quiere hablar. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo fue llevado prisionero? ¿Por qué Pablo estaba preso? ¿Y dónde estaba Pablo? Recuerde usted que en este momento, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, él estaba preso en Roma. Y quiero que nos pongamos en contexto y recordemos, o para aquellos que de pronto no lo saben, cómo el apóstol llega allí a Roma y sobre todo preso. Y recordará usted que unos judíos en el templo de Jerusalén armaron un terrible escándalo y mintieron acerca de Pablo, diciendo que Pablo había metido a un gentil dentro del patio de los judíos. Era un patio al que solamente podían acceder los judíos. Y fue tan grande el alboroto, fue tan grande la acusación, que hubo un intento de linchamiento contra el apóstol Pablo. Tal fue lo que hicieron que lo tuvieron que rescatar. Un tribuno y unos soldados, avisados por el tumulto, tuvieron que ir allí donde estaba el apóstol Pablo. Y había tan gran alboroto y unos deseos tan grandes de matar a Pablo, que los soldados tomaron la decisión de llevarlo o de detenerlo para llevarlo al concilio, para que allí lo juzgaran. Pero es allí en ese concilio donde todo se complica. Y el apóstol dura 2 años allí, Pablo en Jerusalén, y luego lo llevan a Cesarea a la espera de que se resolviera esta situación, esta acusación que había contra él. Y era evidente que era una injusticia lo que se estaba levantando contra el apóstol Pablo, porque él no estaba allí por ningún motivo político, él no estaba allí por ningún crimen, él no estaba allí por alterar la paz del imperio. Era evidente que sus cadenas, que sus prisiones, era por ser un fiel seguidor de Cristo, por ser alguien que servía de todo su corazón al Señor. Y en los días que él estaba en Jerusalén, dice la palabra que el Señor se le apareció al apóstol y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Ya el Señor le estaba anunciando a Pablo que él tendría que ir a Roma. Pablo lo sabía, porque él lo había propuesto en su corazón. Era el deseo de ir a visitar aquella iglesia, de visitar a aquellos hermanos que estaban en esta ciudad. Recuerde que era la capital del imperio. Sabía algo que caracterizaba a Roma en ese tiempo, era el lujo, era la pompa, era una gran ciudad en cuestiones de arquitectura, y se encontraban muchas cosas. Pero en ese lugar tan complicado espiritualmente, allí Dios también tenía un pueblo, Dios tenía un remanente, como seguramente lo tiene en muchos lugares de la tierra, lugares que tal vez las tinieblas, la oscuridad, el pecado han venido a cubrir, pero allí Dios tiene un remanente, y le damos gloria al Señor por ese remanente en cada vereda, en cada pueblo, en cada corregimiento, en cada lugar apartado. Bendito es el nombre del Señor. Y continuando, mis hermanos, con este estudio, llega el apóstol Pablo allí a esta ciudad de Roma. Él había resuelto a ir a Roma, pero él jamás se imaginó que él iba a ir preso, que él iba a llegar en cadenas a esta ciudad. Y hermano, la cosa se va complicando. ¿Por qué llega él a Roma? Estando él allí en Cesarea, la cosa se va complicando porque no le solucionan nada, no se le hace un juicio, no se hace justicia. Y déjeme decirle que una de las cosas que más trae retroceso, que más trae que más trae un estancamiento a una sociedad, a una nación,
es no hacer justicia. Dese cuenta usted que las sociedades más avanzadas en el mundo, los países de primer mundo, son países que ejecutan justicia prontamente. Se dice que en los tribunales de Estados Unidos son 4 o 5 meses para emitir una sentencia sobre un delito, sobre algo que se haya cometido. Dese cuenta en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, no es cuestión de meses, tarda años y hasta a veces se pierde el proceso, se vencen términos y hasta ahí llegó y quedan esas injusticias sin resolver, los huérfanos, quedan las viudas, quedan los desamparados sin nadie que les defienda. Pero recuerde que Dios es el juez justo de toda la tierra y dice allí el libro de los Salmos que en la tierra hay quien haga justicia y es el Señor, y deberíamos darle la gloria a Él, porque aparentemente como que cada quien hace lo que quiere y se sale con la suya, pero tenemos que recordar que no es así, que Él es el juez justo sobre toda la tierra. Y cuando Pablo ve que no se le hace justicia allí en Cesarea y que más bien lo quieren devolver a Jerusalén, donde el intento de asesinarlo seguramente es muy grande, él decide ir al gobernador Festo y apelar al César para ser juzgado en Roma, porque seguramente allí el juicio tendría mejores garantías. Pero en medio de todo esto está la mano del Señor, porque al haber apelado al César y tener que ser llevado a Roma, se convierte en el 4º viaje misionero del apóstol Pablo. Tal vez muchos dirían, no, se acabó todo, Pablo está en cadena, Pablo está en prisiones, ahí llegó su ministerio, ahí llegó todo lo que estaba haciendo para la gloria del Señor. Pero no es así, es un viaje donde Él va a predicar, donde se van a abrir unas puertas tremendas, es un viaje donde la gloria de Dios se va a manifestar. Por eso, amados hermanos, no ignoramos que es bastante difícil el momento que atravesamos. Seguramente habrán preocupaciones, seguramente como que la escasez viene a golpear a nuestra puerta, como que estar confinados, encerrados, no fuera el lugar donde se cumplieran las promesas de Dios. Pero déjeme decirle que Dios está al control y que Dios está haciendo algo muy poderoso, algo muy grande. Y era en ese viaje donde él iba preso en cadena, donde él iba a predicar a Roma. No era la manera como el apóstol Pablo lo había planeado, pero él estaba decidido a obedecer. Y seguramente que dentro de nuestros planes, este confinamiento, este aislamiento obligatorio no estaba. No era la manera en que queríamos servir, no era la manera en que queríamos compartir en familia, no era la manera en que íbamos a pasar una semana de vacaciones, entre comillas, como es esta, que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero recuerde que no son santos los días, los que debemos ser santos somos nosotros. No era la manera en que usted se imaginaba unas vacaciones tan largas, no era la manera en que usted se imaginaba allí compartiendo con sus seres queridos, pero era la manera en que Dios así le permitía a Pablo ir en cadenas a hacer una obra tan grande. Y es la manera en que tal vez Dios está haciendo cosas muy especiales, primeramente en nosotros, en nuestro corazón, luego en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en esta nación, en este mundo que tanto necesita del Señor. Y algo que me llama la atención del apóstol Pablo es que él estaba decidido a obedecer, aún en cadenas, aún en prisiones, él iba. Y esa es la invitación, aunque estemos en casa, aunque estemos con toque de queda, aunque estos 2 días que vienen no podemos salir, aunque no sea la manera en que nosotros queríamos,
hermano, que haya esa disposición en nosotros también de obedecer. Y aquí hay una lección bastante importante, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a planear tantas cosas y hacerlos a nuestra manera, pero Dios es el encargado de decirnos que Él tiene un mejor camino. Y eso es la soberanía de Dios. Y recuerde usted que es un atributo de Dios. Dios es soberano. ¿Y qué significa esto? Pues que Dios tiene una mejor manera de hacer las cosas. Dios tiene un mejor camino. Tal vez usted en esta semana mayor se imaginaba allá en la playa, allá en vacaciones, en una isla paradisiaca, en una finca, en fin. Pero Dios tiene una mejor manera. Y tal vez esa mejor manera era que te quedaras en casa, que hicieras un alto en el camino, que empezaras a buscar de Dios, que arreglaras muchos asuntos que estaban pendientes con tus seres queridos, con tus hijos, con tu cónyuge, que volvieras tu corazón al Señor. Dios tiene una mejor manera para hacer que se cumplan sus propósitos. Y esto es bastante interesante porque fue Dios mismo el que organizó el viaje para Pablo a Roma. Fue él el que armó el itinerario y la manera en que Pablo llegaría a Roma. No fueron los romanos, no fueron los soldados, no fueron los judíos, no fue el concilio el que lo envió a Roma, era Dios. ¿Y a qué lo envió? Sí, Señor, a predicar el Evangelio a esta gran capital. Y hay algo interesante, porque cuando llega el Evangelio a Roma, de ahí se extiende para el resto del mundo. Y qué poderoso es eso. Nadie imaginaba que un preso iba a llegar a Roma con el único mensaje de salvación, con las únicas buenas nuevas que pueden salvar al hombre, y de ahí se extendiera al mundo conocido de ese entonces. Seguramente Pablo jamás lo hubiera organizado de esa manera. Cuando él estuviera organizando su viaje, diría: me voy en un buen tiempo, ojalá en verano, que el viaje en barco sea bastante cómodo, voy a quedarme en un hotel, voy a organizarme de esta manera y de otra. Pero no fue así. Y seguramente que si nosotros hubiéramos tenido también la oportunidad del apóstol Pablo de organizar un viaje, nunca lo hubiéramos hecho así. Pero Pablo no se imaginó de la magnitud de la obra que Dios estaba haciendo a través de su vida, obrando de esta manera. Y seguramente que más adelante veremos que algo bueno saldrá de todo esto, que algo tremendo vendrá. Y muchos diríamos: no, yo nunca lo hubiera hecho de esa manera. Más de un mes confinado en casa, más de un mes quieto, más de un mes encerrado, jamás se me hubiera ocurrido. Pero todo esto nos deja una lección, y es que Dios es soberano. Recuerde usted, Dios es soberano, pero también es bueno, y Él decide lo que es mejor para que sus propósitos se cumplan. Y de seguro que teniéndonos aquí en casa, teniéndonos confinados, quitándonos tantas distracciones, tanto entretenimiento, quitándonos tantas cargas laborales, Dios está haciendo algo tremendo y sus propósitos se están cumpliendo. Ojalá allí en su hogar se esté dando esta restauración familiar. ¿Y cuál es el principio de la restauración familiar? Que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos, y el corazón de sus hijos se vuelva hacia esos padres. Y Pablo en Roma cumple el propósito de Dios, y la gloria del Señor se manifiesta. Pero ¿cómo? Es algo interesante, en medio de una prisión y en medio de muchas penalidades. Y es común ver en la vida del apóstol Pablo que hable de penalidades, que hable de sufrimientos, porque Dios usa, escúcheme hermano, el sufrimiento para purificar nuestra fe y para perfeccionar nuestra santidad.
El sufrimiento en el cristiano no es algo gratis. Los golpes para el cristiano no son en balde, porque las pruebas, los sufrimientos no son necesariamente o no son para destruirnos. Son para purificar nuestra fe, son para perfeccionar nuestra santidad, porque ese es el verdadero sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Dijo alguien saltar como ranas? No, el verdadero sello del Espíritu Santo es la santidad. Hoy la gente busca muchas experiencias en que yo me moví, en que yo me sentí, en que yo estuve no sé cómo. Pero recuerde usted que el nombre del Espíritu es Espíritu Santo. Y la mayor obra del Espíritu Santo en nosotros es sí, que usted y yo seamos santos. Usted lee acerca del apóstol Pablo, que recibió azotes sin número, constantemente en peligros, lo dice allí, en peligros de muerte, en peligros de su pueblo, fue apedreado, en peligro, en trabajo, en fatigas, en ayuno. Y este viaje que hace Pablo a Roma fue un viaje repleto de peligros y de penalidades, pero llega a Roma. Y algo que me llama la atención es que al llegar a Roma, él no perdió el tiempo. Y esa es la invitación de esta noche también. En medio de este confinamiento, no perdamos el tiempo. Porque es lo que menos debemos hacer y lo que menos Dios quiere. Porque esto tiene un propósito. No es que nos llegue las 12 del día en pijama. No es que se nos pase todo el día viendo televisión y películas y Netflix. No se nos pase todo el día navegando en ese vasto mundo de internet. No, esto tiene un propósito. Y Pablo, al llegar a Roma, preso, escúcheme, preso, no perdió el tiempo. A los 3 días de su llegada ya convoca a los principales judíos de la ciudad para hablarles de su situación legal. Pero eso era solamente una excusa. Y él quería aprovechar esta situación para poder reunirse con ellos y hablarles del Evangelio. Y lee usted allá en la palabra que desde la mañana hasta la tarde estaba él anunciando el reino de Dios. Él no perdió el tiempo al llegar a Roma. Hermanos amados, y esa es la invitación del Señor. No perdamos el tiempo en casa. No perdamos, ya nos dijeron que vamos hasta finales de abril. No perdamos el tiempo. Si usted sigue escudriñando acerca del apóstol Pablo en este tiempo, dice que en los siguientes 2 años recibía al que venía a él y le predicaba, porque para eso había sido enviado. A pesar de estar en cadenas, no dejó de predicar el Evangelio. No perdió el tiempo en aquella prisión. Él estaba cumpliendo la misión que Cristo le había encomendado, y era testificar. Y eso fue lo que hizo, predicando. ¿Y cuál fue la tarea que el Señor te puso? ¿Cuál es la misión que el Señor te dio? Ahí en ese confinamiento, ahí en casa, ahí con los tuyos. Y sabe que la santidad empieza por casa. Y ahí es donde más difícil es, porque es donde menos somos pacientes, es donde menos podemos perdonar, es donde menos podemos como que tener dominio propio, es donde más fácil nos podemos airar. Y mucha gente señala a las personas y dice, qué gran hombre de Dios, qué gran mujer de Dios, porque predica, ora, canta. Pero son los de nuestra casa, nuestros hijos, nuestro cónyuge, los que viven con nosotros día a día, los que pueden decir si verdaderamente somos esos grandes o definitivamente necesitamos arrepentirnos y verdaderamente tener un corazón para el Señor. Escúcheme, Pablo preso no perdió el tiempo escribió cartas, que de pronto si queda tiempo y hablamos algo de eso más adelante,
escribió carta, también oró. Usted lee en Filipenses, porque Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón fueron de las cartas que él escribió en la prisión, y constantemente dice: y cada vez que me acuerdo de vosotros oro y no ceso de dar gracias por vosotros. Y seguramente que este confinamiento, hermano, no es para estar allí todo el día frente a una pantalla del televisor o de un monitor. Seguramente que es un tiempo de oración, de súplica, de intercesión. Y me alegro que me he podido comunicar con algunos hermanos y me decían: hermana, esto era necesario que esto pasara así. Estamos pasando algunos momentos económicamente apretados, pero lo más importante es que mi corazón se ha vuelto a Dios, porque yo estaba frío, porque yo estaba tibio, porque yo ya no oraba, porque yo ya no sacaba tiempo para ayunar, porque cuando se trataba de las cosas de Dios eran solas excusas. Pero ahora que no tengo nada que hacer, he podido volver a derramar mi corazón delante de Dios, he podido volver a ayunar. Qué bueno es eso, y qué bueno que no nos tengan que decir: ayuna, ora, congrégate. Y muchos dicen: estoy orando, ayunando. Y sabe que con la mayoría que he podido hablar dicen: tremendo, porque cuando nos podíamos congregar no lo hacíamos, no queríamos. Y ahora que no podemos hacerlo, lo deseamos y quisiéramos estar ahí. Mire que Pablo en su prisión, en su confinamiento, aprovechó para orar. Así que no puede ser una excusa decir: no, es que el auditorio está cerrado, las puertas no están abiertas. No. Dice la palabra del Señor: cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te ve y te recompensará. Qué bueno que podamos orar. Y no solamente por nosotros, vamos a orar por otros, por las naciones de la tierra, por personas que a través de este juicio, a través de este trato de Dios, el corazón se ha ablandado. Hay gente que en este momento tiene necesidad del Señor. No perdamos el tiempo. No sé cuándo en estos días alguien manifestaba: me quiero bautizar. Mira, y no lo podemos hacer. No, que no importa que sea en un balde con agua, pero no se puede hacer. Todo tiene su tiempo. Por eso no nos podemos dar el lujo de decir: más adelante, después. Aprovecha el tiempo. Pablo en una prisión oró de una manera tremenda para que las iglesias, para que la obra de Dios siguiera en avance. Y qué poderoso es esa oración que hacemos allí en lo secreto, allí en la familia, allí en ese altar familiar. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué más hizo Pablo? Sufrió. ¿Qué más hizo Pablo? Escribió cartas. No recibamos estos golpes en balde. No recibamos esto en balde. ¿Y qué nos enseña todo esto? Nuevamente repito que Dios es soberano. Y cuando la Biblia nos habla de que Dios es soberano, quisiera recordarles que Dios tiene una mejor manera que la nuestra para hacer las cosas y hacer que su propósito se cumpla. Y les decía hace un momento, usted quería un día reunirse con su familia en una playa, en un paseo, pero no, Dios tenía una manera y era así. Segunda cosa que aprendemos de la soberanía de Dios, que la manera en que Él hace las cosas casi siempre no coinciden con la manera en que nosotros la hacemos. ¿Y no le ha pasado? Seguramente que sí, que uno dice: no, pero yo no pensaba que esto fuera así. Yo no pensaba que... No, yo jamás me imaginé esto. Y esa manera en que Dios hace las cosas suele a veces traer dificultades. Tal vez como las que estamos ahorita pasando. Pero aún esto es una evidencia de la gran misericordia de Dios. Porque recuerde usted que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba para que sea hallada en esa alabanza. Y lo tercero que aprendemos de la soberanía de Dios es que no podemos perder el tiempo.
Y si algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, llámense cristianos, paganos, es la manera en cómo perdemos el tiempo. Y hablo de todo el tiempo que tenemos. Y recuerde usted que nuestro tiempo es el tiempo de Dios, pero que lo desperdiciamos tremendamente. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que el tiempo no vuelve, que no lo podemos retroceder. ¿Y sabe cómo lo desperdiciamos? Al no darle la gloria en todo a Él. No podemos dividir nuestro tiempo en el tiempo secular y en el tiempo sagrado o religioso. ¿Qué es el tiempo secular? Es el tiempo donde trabajamos, nos divertimos, descansamos. Muchos piensan así. Y el tiempo religioso sagrado es aquel en el que dedicamos a Dios. Pero déjeme decirle, no, eso es una dicotomía, eso no es bíblico, por bonito que suene. Somos lo mismo en casa, en el trabajo. Su trabajo es una manera de adorar a Dios. ¿No lo sabía? Sí, usted que de pronto es maestro de construcción, usted que es modista, su trabajo es una manera de adorar a Dios. ¿Y cómo adora usted a Dios? Cuando es cumplido, cuando es puntual con su trabajo, cuando usted dice que se compromete para entregarlo a los 4 días y efectivamente así lo hace. Hay unos gremios que gozan de muy mala fama y es porque son impuntuales, son incumplidos. Imagínese a Jesús usted trabajando como carpintero. Yo creo que él le mandaban a hacer algo y no tenían que estar constantemente Jesús, pero hace 6 meses le mandé a hacer esa silla y usted cada día me dice que la otra semana y la otra semana y no cumple. No, si Jesús decía los 8 días, seguramente que así eran los 8 días, porque nuestro trabajo es una forma de adorar al Señor. No existe el tiempo secular y el tiempo sagrado, ese que decimos que le dedicamos a Dios. Y la gente suele hacer esa división. Y esto trae algo tremendo, porque pensamos que la vida son como compartimentos a los que Dios tiene acceso a uno y no tiene acceso a otro. Dios tiene acceso cuando yo voy a la iglesia, allá sí, pero cuando salgo de la iglesia, Dios, tú te quedas aquí en el templo y yo me voy a hacer mis negocios como lo hace el mundo, con la trampa, con el chantaje, pasando mordidas, como se dice aquí en Boyacá, haciendo chunchullos, ¿cierto que sí? No, Dios es Dios en nuestro trabajo, en la manera en que educamos a nuestros hijos, en la manera en que hacemos los negocios. Y meditaba en esta semana, entre comillas, santa, donde tantas tradiciones, donde tantos ritos no pueden realizarse. Donde muchos decían, esta semana voy a ir a la iglesia, sí me voy a consagrar, ahí sí voy a ir. Y bueno, ¿y ahora qué no se puede hacer? Recuerde usted, no son unas cuantas cosas para Dios, no son unas cuantas áreas de nuestra vida, es todo, porque de Él y para Él, dice la palabra, son todas las cosas y también nuestro tiempo para Él. Y sabe que esto suena como radical, esto suena como algo fuerte. ¿Y sabe por qué suena tan radical? Porque a nuestra carne aborrece tener que darle el gobierno a otro que no sea yo mismo, porque nuestra carne es egoísta. La carne no quiere hablar o que se le hable de morir a sí mismo. Y sabe que amar es morir. Y en este tiempo donde normalmente hay tantas tradiciones y ritos, la gente prefiere hacer un rito, ir a hacer, no recuerdo en este momento cómo es que llaman, las estaciones y estas cosas, y llevar la cruz, ir a escuchar las 7 palabras y el Via Crucis, ir al Via Crucis y los ritos. Cuando las cosas van mucho más allá. ¿A cuánto Dios les habla de amar, de perdonar? Yo no concibo, amados hermanos, de que hayan cristianos con su corazón resentido, amargado, con falta de perdón. Yo no concibo cristianos que no se puedan saludar,
que sí, no lo puedo ver, me cae como un gancho al hígado. Si no nos podemos ver acá, si no nos podemos amar acá, se lo aseguro que no lo vamos a hacer en el cielo. Porque en el cielo no vamos a hacer lo que no hacemos acá en la tierra. Aquí en la tierra nos estamos preparando para ir al cielo. ¿Ve? Y si hay gente que no puede orar ni adorar a Dios 20 minutos, tal vez usted no está preparado para ir al cielo. Porque en el cielo, ¿qué se dice que vamos a hacer? Alabar a Dios por toda la eternidad. Y si usted aquí con 10 minutos ya, ay, qué pereza, ay, estoy aburrido, ay, ya me cansé, qué sueño, ay, no, esto no es entretenido. Esto nos confronta, porque tal vez no estamos preparados para ir al cielo. Y sabe que una lucha de nosotros como cristianos es precisamente entregarle todo a Dios y hacer su voluntad. Y cuando hablo de entregarle todo a Dios, hermano, es el tiempo también. Porque tenemos como tendencia que Dios gobierne solamente algunas áreas de mi vida y las que a mí me interesa o en las que, según yo, eso me aprovecha. Pero creo que a través de este confinamiento Dios está derribando eso, de ese tiempo secular y ese tiempo religioso. Mire que Pablo allí en prisión ya no podía ir a la sinagoga, ya no podía ir a un templo, ya no podía reunirse. Sin embargo, utilizó el tiempo. Y seguramente tal vez muchos de nosotros hubiésemos fallado en esto, estando en la cárcel. Muchos, tal vez estando allí en la situación de Pablo, hubieran dedicado todo su tiempo para garantizar esa defensa jurídica. No, yo tengo que salir de acá, tengo que mover las palancas, tiene que venir allí, tengo que salir. O tal vez otros se hubieran ido al otro extremo, tirados en el suelo, quejándose, lamentándose por la situación que se está viviendo y sin hacer nada. Pero Pablo no lo hace así. Mire que apenas llega a los 3 días ya está predicando y está retenido en una casa, como tal vez en este momento lo estamos nosotros. Y sabe que era una casa que tenían que pagarla, alquilarla, y Pablo no tenía cómo pagarla. Y me llama la atención porque esto es interesante. Algo que los hombres habían convertido en una prisión, Dios lo tenía como el lugar donde Pablo iba a predicar su palabra. Y tal vez esto que hemos llamado un encierro, un aislamiento, un confinamiento, sea algo que Dios está usando para sacar adelante sus propósitos, para que muchos de nuestros seres queridos se conviertan, lleguen al conocimiento de la verdad. La prisión no fue un impedimento para que Pablo hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Él fue llamado a ser un apóstol de Jesucristo y ni siquiera la cárcel, la prisión impidió que él lograra eso. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te puso? ¿Cuál es tu misión? Porque ni el aislamiento ni el confinamiento nos puede detener. Para servir Dios nos ha puesto, porque esa es una de las características de la vida cristiana, servir. Servir. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir. Y aún en este encierro estoy segura que cuando hay eso en nuestro corazón, podemos servir al Señor de tantas maneras. Y le servimos al Señor sirviéndole a nuestro prójimo, sirviéndole a nuestro hermano. ¿Qué hizo Pablo en su prisión? Oró, sufrió, intercedió, escribió cartas. Y vaya qué cartas, que en su tiempo animaron a aquellas iglesias y que 20 siglos después siguen animando a la iglesia en este entonces y que son una gran bendición para nosotros. Pablo no dejó que la prueba de la prisión impidiese el cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Recuerde que Dios es soberano y que el diablo no puede impedir los propósitos de Dios.
que lo máximo que puede hacer, si Dios se lo permite, es hacer que perdamos el tiempo. Y ojalá no nos lo permita, quejándonos, llorando, murmurando, ¿qué vamos a hacer? No. Vamos a aprovechar el tiempo. Y hay algo interesante de estas cartas y voy terminando. Las cartas de la prisión son llamadas las cartas cristológicas. Fue donde Pablo conoció más a Cristo y donde escribió más de su persona, más de su obra. Y que este confinamiento nos lleve a conocer más del Señor. No hay excusas. Yo creo que todas nuestras excusas cayeron a tierra. El mayor problema son las excusas, pero cuando hay un corazón consagrado a Dios, no hay prisión, no hay aislamiento, porque siempre hay un motivo para adorarle y para servirle. Aprovecha el tiempo. Allí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos y adore al Señor en esta noche. A ese Dios tan poderoso, a ese Dios tan grande, tan sublime, que puede hacer esto que estamos viendo, de detener el mundo, de poner la humanidad de rodillas. Ese es nuestro Dios. Y que allí Job declara que lo que vemos tan solamente son las orillas de su camino, pero que el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Seguramente que esto es lo más fácil para Él, porque dice la palabra que para Él es lo mismo dar la victoria con muchos o con pocos, que el caballo, el jinete se preparan para la guerra, pero de Jehová es dar la victoria. Vamos, amados hermanos, amada iglesia, en esta noche adora a ese Dios que hace detener, que estremece la tierra, que amenaza el mar con secarlo, que mira y la tierra se conmueve, que toca los montes y estos humean. Ese es nuestro Dios, un Dios soberano, que tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él quiere, que nadie le puede hacer frente, que nadie le puede impedir que sus propósitos salgan adelante. Allí donde está usted, adórele, bendígale. No era como nosotros nos lo imaginábamos. Todos tenemos que reconocer que esto nos toma por sorpresa, pero también reconozcamos, hermano, que Dios tiene una mejor manera de hacer las cosas que nosotros. Nosotros teníamos otros planes, queríamos hacer las cosas así o asá, pero no, Dios las está haciendo de esta manera. Y nosotros no lo alcanzamos a imaginar, a dimensionar. Pero allí donde usted está, bendígale. Allí donde usted está, adórele, exáltele. Si usted puede levantar sus manos delante de Él, si usted puede allí batirlas y bendecirle, hágalo en esta noche, porque Él es poderoso, aleluya, porque sus propósitos se están cumpliendo, aleluya, porque su causa está en victoria, gloria a Dios, y Él está ahí obrando primeramente en nosotros, porque qué fácil es señalar a los demás, acusar, decirle ellos que tienen que arrepentirse, tienen que volver al Señor. No, somos nosotros los primeros. Y en esta noche humillémonos y démosle gracias. Vamos, dígale gracias por este tiempo. Yo no sabía que era el toque de queda. Yo no sabía que era estar en cuarentena. Yo no sabía que era estar todo el día en casa con mis hijos. Yo no sabía que era que un día no tocara ir a trabajar. Pero ahí Él tiene el control y Dios está orando. Aleluya. Señor, y te damos gracias, porque muchos son llamados a salvación. Creemos que muchos se están convirtiendo, puertas se están abriendo,
Rey de la gloria, Señor. Señor, y gracias por tu presencia, por tu espíritu allí, Señor, sobre estos hogares, sobre estas familias. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Gracias. Oh sí. Vamos, no nos vamos a quejar ni a murmurar. Sí. Allí donde está, declárelo. Incomparables promesas me da. Cante al Señor. Sí. Y de lo profundo de nuestro corazón cantamos. Alabamos al Señor. Montes caerán Y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Y vamos allí donde usted está, declare esas incomparables promesas. No hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, dice la palabra. Si pasamos por el fuego, este no arderá en nosotros. Las aguas no nos anegarán, aleluya, porque Él es sombra contra el calor, refugio contra el turbión, aleluya. Vamos allí, esas promesas, incomparables promesas. Y así como decía el apóstol Pablo, esto ha redundado para bien. Sí, esto. ¿Cuántos se han levantado de ese sueño, de ese letargo, de ese adormecimiento? Gracias en esta noche. Mis amados hermanos y amigos, gracias. Gracias por estar ahí. Les amamos, les bendecimos. Les invitamos mañana a tener un tiempo con Dios a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Una semana entre comillas santa, porque acuérdense que no son santos los días ni las semanas, somos nosotros los llamados a ser santos. Donde no hay rito, donde todo lo que estamos acostumbrados a hacer no se hace. Pero que el que es suficiente y al único que necesitamos, que es Dios, Él está allí con nosotros. Muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Dios les guarde.